Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una pedazo de comparativa entre dos pedazos de bichos, dos tanques, uno español y el otro estadounidense. No se trata nada más y nada menos que del Muela Aborigen, diseñado por Michael García, y el Easy 5, este cuchillo americano tan conocido y que tenéis una revisión en mi canal. Bueno, si no os queréis perder esta comparativa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar por las fundas, la comparativa con las fundas. Y primero vamos a empezar por el Muela Aborigen. Como veis es una funda muy tradicional, muy bien hecha, y que con este detallito que veis aquí de la hebilla, le da un toque muy elegante. La funda, no lo dije, ni lo estáis viendo, viene con un ferrocerio con cuerno de venado, o de cuerno de ciervo, no sé exactamente lo que es, pero está muy chulo. Estoy dejando una foto por aquí para que lo veáis, y viene por aquí colgando y es un extra. La funda es por fricción. Con el tiempo esto se acaba pues deformando y el cuchillo sale muy fácilmente y corremos el riesgo de perderlo. Lo que habría que hacer es mojarlo y volver otra vez a ajustarla. Pero bueno, tiene un sistema muy inteligente con este cacho de paracord que estáis viendo aquí, y como veis hace de seguro. Sacan una parte de lo que es el paracord del lado y lo hacen como un lazo, y esto impide que en caso de que alguna posición rara que tengamos que hacer, que el cuchillo se nos pierda. Está muy bien, es una manera, un sistema muy sencillito. Como veis el talí es muy grande, aquí podemos meter cualquier tipo de cinturón, y para no tener que quitarlo pues tiene este sistema de doble corchete que es muy dificilísimo, además con lo duros que van, que perdamos lo que es el cuchillo. Ya os digo, una funda muy tradicional y muy bien trabajada, con estas costuras que estáis viendo aquí. A mí me encanta esta funda, está muy bien diseñada. Y luego tenemos la del cuchillo americano, la del Easy, que es una funda de Kydex, una funda mucho más moderna, una funda de un Kydex de muy buena calidad, y que lo que nos permite el Kydex, dado el carácter militar que tiene el cuchillo, nos permite acoplar diferentes cosas. Sabes que hay un pouch que se puede acoplar aquí, un bolsillito que se puede acoplar en la funda, y tiene el talí, es este, el que viene, un talí tradicional que a mí no me acaba mucho de convencer. No se escapa, es un talí seguro, pero no me acaba mucho de convencer. Lo que le podéis acoplar es un Tecloc o la versión española del Tecloc. También tiene la funda un seguro, que es este que estáis viendo aquí, que nos impide que si lo ponemos para adelante, que el cuchillo no salga. En caso de que al ser un cuchillo militar, en caso que lo tengamos que llevar en el chaleco o invertido en alguna posición, es muy difícil que este cuchillo se nos pierda, porque hay que hacer muchísima fuerza para quitar lo que es el cuchillo de la funda. Como veis, las de Kydex suelen ser también unas fundas que agarran por fricción, pero el desgaste en estas fundas de Kydex con el tiempo pues tarda muchísimo en que venza, ¿no? Y esto, gracias a esto que tenemos aquí, lo podemos ir ajustando y tendremos una funda de por vida. Tiene las ventajas de que a la hora de mojarse es mucho más resistente a la humedad, al agua y todo, y el cuchillo seca antes, con lo que viene muy bien para el tipo de cuchillo que es. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los cuchillos. Bueno, chavales, vamos a empezar un poquito sobre las líneas del cuchillo. Vamos a empezar por el Easy 5. Como veis, son unas líneas muy tradicionales, unas líneas muy limpias y muy sencillas. Tiene esta línea de aquí que estáis viendo, la del lomo, es una línea muy sencillita. Luego tiene la del filo, que es una subida, un filo tradicional. Y luego tenéis la del cabo. Como veis, la ergonomía es sencillita, no es un cuchillo que tenga una ergonomía muy trabajada, es un cuchillo gordo. Como veis, el cabo es muy plano, muy vetusto, muy tradicional, ¿no? Un cuchillo sencillo, es lo que le gusta sobre todo a los militares, es una herramienta que no dé problemas. Y esto tenéis aquí, una herramienta que no da problemas, tiene unas líneas muy sencillitas.
Quizás en trabajos prolongados y ciertos trabajos, estas líneas tan sencillitas, no haber trabajado la ergonomía, pues no es tan bueno y nos acaba cansando la mano y ciertas partes no son adecuadas para ciertos trabajos, ¿no? Es un cuchillo más reducido. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es las líneas del muelle aborigen. Las líneas del muelle aborigen, como veis, son muy trabajadas. Tenemos muchas más curvas, tenemos estas dos dactileras, tenemos la línea esta que es redonda aquí, vuelve a subir. Nosotros cuando vemos este cuchillo, pues vemos, o sobre todo la hoja, vemos un Skinner. Entonces sabemos realmente este cuchillo, uno de sus trabajos cuáles son. Como veis, en el mango tiene doble dactilera, la ergonomía del cuchillo es muchísimo más cómoda, lo que nos permite trabajos más prolongados sin que las manos se nos canse tanto, ¿no? Es como veis, y esta línea de aquí que tiene es una línea más trabajada, y es más trabajada por los trabajos que van a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar del acero. El acero vamos a empezar por el muelle aborigen. El acero es este que estáis viendo aquí, que es el 14116 o 1.4116, como queráis llamarle. Es un acero inoxidable que tiene una retención de filo bastante buena y que se deja afilar muy bien, lo que nos permite que al ser un cuchillo de campo no tenga un HRC muy elevado, y lo que nos permite que sea un cuchillo que sea fácil de afilar y que tenga una retención de filo buena. Al ser un acero inoxidable no requiere de tantos cuidados. En caso de que vayamos a tener que estar mucho tiempo en el campo, pues eso nos permite no estar tan pendientes del cuchillo que no se nos oxide. Es un punto a su favor. Este que estáis viendo aquí, en realidad, al ser un cuchillo militar, sobre todo de supervivencia, que va a hacer cierto tipo de actividades, que fue diseñado, es un cuchillo en acero al carbono. Un cuchillo en acero al carbono 1095, que nos permite que el hierro o que el cuchillo sea mucho más tenaz. Que sea un acero que sea capaz de recibir golpes sin que se rompa, con que tenga cierta deformabilidad. Es mucho más, como os digo, más tenaz, ¿no? Un cuchillo que es muy fácil de afilar, un cuchillo que retiene el filo muy bien. Gracias al carbono que tiene, al ser un cuchillo en alto al carbono, pues nos da unas ciertas características que no tiene, por ejemplo, este acero inoxidable, lo que hace que al ser una herramienta militar, este acero al carbono pues nos venga también muy bien, y debido al grosor que tiene, pues unido al acero nos da una herramienta que yo diría que es casi indestructible. Bueno, ahora vamos a fijarnos en la hoja. Como dije, la hoja es muy tradicional. Una hoja de un grosor muy considerable. Os estoy poniendo las características, los grosores aquí abajo para que los veáis. Es un drop point con el vaciado plano, un vaciado plano al medio, con un bisel secundario. Esto le da, con el grosor que tiene la hoja, le da más robustez a este cuchillo. Le quita un poquito de penetrabilidad, perdón. Y si el vaciado fuera hasta arriba, igual era un poquito más fácil, ¿no?, penetrar con él. Pero bueno, es un cuchillo resistente, es una herramienta que está diseñada para eso. Y lo que hace el bisel secundario es ayudar a la gente que no tenga tanta facilidad para afilar, pues nos es más sencillo. En cuanto a la punta, como veis, la punta es un poquito más incisiva que la del aborigen. Pese a que el aborigen tiene este contrafilo, es más incisiva. Y es un cuchillo que para acuchillar, pese al grosor que tiene, esto puede hacer muchísimo daño. Y como veis, el ancho de la hoja pues le da más robustez a lo que es el cuchillo. Bueno, ahora vamos a fijarnos un poquito en el muelle aborigen. Como veis, ya os dije, es un estilo Skinner, que tiene aquí un contrafilo que le permite que la punta sea un poquito más incisiva. El vaciado plano es un vaciado plano igual que el del Easy, es un poquito más alto, y al tener menos grosor nos permite que este cuchillo tenga más penetrabilidad que el Easy 5. Y como digo, al tener un bisel secundario,
para el filo nos permite afilarlo de una manera más cómoda, ¿no? Ya os digo, la mesa que tiene aquí le da más robustez, hombre, mucho más robusta es esta, como veis la mesa es mucho más grande, la del Easy 5, el cuchillo, la hoja es un poquito, yo diría que 2 centímetros más grande que la del aborigen. Y esto es en cuanto a la hoja. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cabo del cuchillo. El cabo del cuchillo, vamos a empezar por el Easy 5. Como veis, unas líneas muy sencillitas, como dije, es lo que llevo diciendo ya desde el principio del vídeo, son unas líneas muy sencillitas, el mango es muy cuadrado, lo que hace que en trabajos muy prolongados quizás nos castigue mucho la mano, ¿eh? La micarta es una micarta que no está muy bien trabajada, absorbe mucho líquido, mucho aceite, pero pese a eso nos da un grip muy bueno. Yo lo he probado en aceite y con el cuchillo mojado en aceite o mojado en grasa, y el cuchillo sigue manteniendo su agarre. Como veis, la ergonomía más estudiada que tiene, pues esta que estáis viendo aquí. Se adapta muy bien a la mano, nos impide, esta gran dactilera que tiene aquí, nos impide que la mano se nos vaya para adelante. Prácticamente este diseño lo que nos impide, el grip está diseñado para apuñalar y retroceder otra vez en lo que es el cuchillo, ¿no? Eso es un movimiento que lo hace muy bien. Y al tener las cachas tan planas, el movimiento de macheteo nos impide que el cuchillo, sabéis que cuando macheteamos, sobre todo cuando tenemos el palo así, se nos suele girar lo que es el cuchillo, y esto nos da un cierto agarre extra al ser tan plano. Lo que pasa que tiene el hándicap es de que castiga mucho la mano al no ser tan ergonómico. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el cabo del aborigen. El aborigen es un cabo muchísimo más estudiado, más suave, más ergonómico. De hecho, la micarta está más trabajada, más pulida. Como veis, aquí tiene una figura que no es tan plana como esta que estáis viendo aquí, lo que hace que se adapte mejor a la mano. En trabajos prolongados, pues es muchísimo mejor, no castiga tanto la mano, al estar todo más redondeado, no castiga tanto la mano y nos permite trabajos más continuos. Tiene las dos dactileras para hacer trabajos más precisos, y tiene el final del cabo tiene esta zona más ensanchada, lo que nos permite cogerlo así y machetear. ¿Qué problema tiene este tipo de ergonomía? Que quizás a la hora de machetear o hacer trabajos que exijan más de torsión o algo, el cuchillo al ser tan redondo se nos escape. A la hora de ese movimiento es mejor este. Y la micarta quizás está muy pulida, en caso de sangre, de tener sobre todo, es un cuchillo que va a servir para limpiar animales y todo, pues igual la sangre nos hace que resbale un poquito, al estar tan trabajada pues no chupa tanto, ¿no? Pero bueno, con las dos dactileras que tiene y la ergonomía que tiene, es un cuchillo que da gusto trabajar con él, ¿no? Durante tiempos prolongados. Bueno, chavales, ahora vamos a hablar un poquito sobre las características generales de estos dos cuchillos. Como os dije, son dos cuchillos que están diseñados desde dos puntos de vista diferentes, pero que convergen en uno, que es una herramienta para desenvolvernos en el entorno natural. Este está más desde un punto de vista clásico, sin embargo tiene unas líneas más modernas, digamos más atractivas, y este está visto desde un punto de vista militar, survivalero, con unas líneas muchísimo más clásicas. Esto es una herramienta para darle caña sin contemplaciones, con esto podéis, yo que sé, hacer mil cosas. Sin embargo, este cuchillo está diseñado para ciertos tipos de trabajo, como os dije. Esta posición de agarre pues está diseñada para limpiar animales, sobre todo animales pequeños. La barriga que tenéis aquí nos permite que el corte sea muchísimo más largo que este, por ejemplo, y nos permite trabajar muchísimo mejor. El peso que tenéis aquí del mango, pues pese a que es un cuchillo grande, nos permite mucha facilidad, porque todo el peso recae lo que es sobre el balance. El balance pasa un poquito lo que es para atrás y el cuchillo es muy manejable. En esta posición el balance está más equilibrado,
pese a que pesa un poquito más de aquí aún, y nos permite también trabajos más finos a la hora de hacer un palito, a la hora de hacer algo más fino, pues nos lo permite. Este ya es un agarre normal, donde el cuchillo sí que está completamente balanceado y lo podemos manejar para cualquier cosa, cortar, trabajar en cualquier sitio, cortar una rama pequeña o yo qué sé, cortar alguna pieza de carne que tengamos por ahí, nos permite ese movimiento. Y este movimiento un poquito más retrasado nos permite un trabajo más duro, todo el peso se va para adelante y nos permite cosas como machetear. Y esto es básicamente este cuchillo, os digo, la ergonomía está muy bien, con lo que nos permite trabajos muy prolongados. Aquí tenemos un contrafilo que no es tan gordo como, por ejemplo, este cuchillo no tiene tanto grosor como el del Easy, pero sí que este contrafilo nos ayuda también a que tenga más penetrabilidad en la punta, ¿no? A la hora de trabajar con la punta nos es más fácil, a la hora de detallitos pues es muchísimo más fácil trabajar con él, y ya os digo, un acero inoxidable, perdón. Y este es un cuchillo ya más militar, más a lo bestia, unas líneas muy sencillitas, un cuchillo que es muy pesado de trabajar con él, pero que con esto podemos destrozar todo. Nos permite macheteo incluso con la posición normal, dado el peso que tiene, nos permite hacer palanca, nos permite apuñalar, nos permite romper lo que sea, incluso con el pomo percutor. Es un cuchillo que sabemos que no se nos va a romper debido al acero que tiene, es un acero muy tenaz, y al grosor es una herramienta que podemos hacer cualquier cosa con él, incluso tirársela a un animal a la cabeza y lo matamos del golpe, no de otra cosa, ¿no? La verdad es que los pesos son dos cuchillos que son muy pesados, este mucho más, pero bueno, son dos tanques, ¿no? Básicamente. Bueno, esto es todo. Ya me diréis cuál os gusta más, qué pensáis, si no son cuchillos buenos para el campo, si no... Ya me diréis vuestra opinión, dejármela en los comentarios. Espero que me sigáis también en mis otras redes sociales. Sabéis que tengo Facebook y tengo Instagram, que pongo cosas diferentes de las que suelo poner aquí. Los que no estéis suscritos, espero que os suscribáis y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.